Y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién será el primero en subir por nosotros a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, de aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo a mi suerte, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo a tu suerte. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, y de ellos hirieron en Besec 10,000 hombres. Y hallaron a Adón y Besec en Besec, y pelearon contra él, te hirieron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le metieron en Jerusalén, donde murió. Y habían combatido los hijos de Judá a Jerusalén, y la habían tomado, y herido a filo de espada, y puesto a fuego la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, y en el sur, y en el valle. Y partió Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, y a Aimán, y a Talmai. Y de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que hiriere a Kiriat Sefer, y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por esposa. Y la tomó Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por esposa. Y sucedió que cuando ella vino a él, ella le persuadió para pedir a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Ella entonces le respondió, dame una bendición, puesto que me has dado tierra de sequedal, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba, y las fuentes de abajo. Y los hijos del Sino, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá a su hermano Simeón, e hirieron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad, Orma. Tomó también Judá a Gaza con su término, y a Ascalón con su término, y a Ecrón con su término. Y Jehová estaba con Judá, y echó a los de las montañas, mas no pudo echar a los que habitaban en los llanos, porque ellos tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él echó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas los hijos de Benjamín no echaron al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, y así el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También los de la casa de José subieron a Betel, y Jehová fue con ellos. Y los de la casa de José pusieron espías en Betel, la cual ciudad antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, mas dejaron a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Heteos, y edificó una ciudad, a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés echó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, mas los cananeos quisieron habitar en esta tierra. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte hizo al cananeo tributario, mas no lo echó del todo. Tampoco Efraín echó al cananeo que habitaba en Geser, antes habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón echó a los que habitaban en Quitrón ni a los que habitaban en Naalal, mas el cananeo habitó en medio de él, y le fueron tributarios. Tampoco Aser echó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, ni en Alab, ni en Asib, ni en Elba, ni en Afec, ni en Rehob. Antes moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los echó. Tampoco Neftalí echó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, sin embargo los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat les fueron tributarios. Y los amorreos presionaron a los hijos de Dan hasta la montaña, y no los dejaron descender al valle. Y quiso el amorreo habitar en la montaña de Eres, en Ajalón y en Salbim, sin embargo la mano de la casa de José prevaleció, y los hicieron tributarios. Y el término del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde la piedra, y arriba. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis obedecido a mi voz,
¿por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestros costados, y sus dioses os serán por tropiezo. Y aconteció que cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz. Y llamaron por nombre aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Y murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo enterraron en el término de su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron estar de pie delante de sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en gran manera. Mas Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los saqueaban. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que se prostituyeron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová, pero ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová era con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no desistían de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen mi voz, tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguna de estas naciones que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel, si guardarían o no el camino de Jehová andando por él, como sus padres lo guardaron. Por esto Jehová dejó aquellas naciones, y no las desarraigó luego, ni las entregó en mano de Josué. Y estas son las naciones que Jehová dejó para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solo para que las generaciones de los hijos de Israel conociesen, para enseñarlos en la guerra, por lo menos a los que antes no la habían conocido. 5 príncipes de los filisteos, y todos los cananeos, y los sidonios, y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad. Estos, pues, fueron para probar por ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por esposas, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová fue sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue, e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Mas cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo.
Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus ropas sobre su muslo derecho. Y trajo el presente a Eglón rey de Moab, y Eglón era un hombre muy obeso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal, y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se acercó Ahod a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano. Y Ahod dijo, Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de su silla. Mas Ahod metió su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre. Y la empuñadura también entró tras la hoja, y la grosura encerró la hoja, pues él no sacó el puñal de su vientre, y salió el excremento. Y saliendo Ahod al patio, cerró tras sí las puertas de la sala y les puso el cerrojo. Y salido él, vinieron sus siervos, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar avergonzados, pues que él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor estaba caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod se escapó, y pasando los ídolos, escapó a Seirat. Y aconteció que cuando hubo entrado, tocó la trompeta en la montaña de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él de la montaña, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo hirieron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó hombre. Así quedó Moab sojuzgado aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de este fue Samgar hijo de Anac, el cual hirió 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también libró a Israel. Y después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Jase, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Aroset de los gentiles. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados, y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Y ella habitaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová, el Dios de Israel, diciendo, Ve, y retírate hasta el monte de Tabor, y toma contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí, y de los hijos de Zabulón? Y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y Barac le respondió, Si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Y ella dijo, Iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barac a Sedes. Y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Gebersino, de los hijos de Obab suegro de Moisés, se había apartado de los cineos, y puesto su tienda hasta el valle de Sananim, que está junto a Sedes. Vinieron pues, las nuevas a Sísara como Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset de los gentiles hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barac, Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová desbarató a Sísara, y a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barac, y Sísara descendió del carro, y huyó a pie. Mas Barac siguió los carros y el ejército hasta Aroset de los gentiles, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, esposa de Geber Sineo, porque había paz entre Jabín, rey de Jase, y la casa de Geber el Sineo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, Te ruego me des a beber un poco de agua, pues tengo sed.
Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere, y te preguntare, diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Y Jael, esposa de Geber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo, y le dijo, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró con ella, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca en la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel prosperó y prevaleció contra Jabín rey de Canaán, hasta que destruyeron a Jabín, rey de Canaán. Y aquel día cantó Débora, con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: ¿Por qué ha vengado las injurias de Israel? Porque el pueblo se ha ofrecido voluntariamente, load a Jehová. Oíd, oh reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré alabanzas a Jehová, Dios de Israel. Jehová, cuando saliste de Seir, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Las montañas se derritieron delante de Jehová, aun aquel Sinaí, delante de Jehová, el Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, cesaron los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Los aldeanos cesaron en Israel, decayeron, hasta que yo Débora me levanté como madre en Israel. Escogieron nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, ¿se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para los príncipes de Israel, los que se ofrecieron voluntariamente entre el pueblo. Bendecid a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los hechos justos de Jehová, los hechos justos para con los habitantes de sus aldeas en Israel, entonces descenderá el pueblo de Jehová a las puertas. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces ha hecho que el que quedó del pueblo, señoree sobre los nobles, Jehová me hizo señorear sobre los poderosos. De Efraín salió su raíz contra Amalec, tras ti, Benjamín, con tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que solían manejar punzón de escribiente. Príncipes también de Isacar fueron con Débora, y como Isacar, también Barak fue enviado a pie por el valle. Por las divisiones de Rubén hubo grandes impresiones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los apriscos, para oír los balidos de los rebaños? Por las divisiones de Rubén grandes fueron las reflexiones del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, Tidán, ¿por qué se estuvo junto a los navíos? Se mantuvo a ser a la ribera del mar, y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón y el de Neftalí expusieron sus vidas a la muerte en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde el cielo pelearon, las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón, tollaste, oh alma mía, con fortaleza. Se rompieron entonces los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, esposa de Geber el Cineo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua, y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó nata. Con su mano tomó la estaca, y con su diestra el mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana, y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué se demoran las ruedas de sus carros? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aun ella se respondía a sí misma. ¿Acaso no han hallado despojo, y lo están repartiendo? A cada uno una doncella, o dos, las prendas de colores para Sísara, las prendas bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los cuellos de los que han tomado el despojo. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, más los que te aman, sean como el sol cuando sale en su fuerza.
Y la tierra reposó 40 años. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron cuevas en las montañas, en las cavernas y en los lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, y los amalecitas, y aun los hijos de los orientales subían contra ellos. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, que no había número en ellos ni en sus camellos, así venían a la tierra para devastarla. E Israel era en gran manera empobrecido por los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y aconteció que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: Así dice Jehová, el Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová es contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todos sus milagros, que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha abandonado, y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fortaleza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Ciertamente yo seré contigo, y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego, que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí, hasta que a ti vuelva, y saque mi presente, y lo ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón aderezó un cabrito, y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Y el ángel de Dios le dijo: Toma la carne, y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta roca, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura, y subió fuego de la roca, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de delante de él. Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, al que llamó Jehová Salom, este está hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma el becerro de tu padre, y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de esta roca, en el lugar ordenado, y toma el segundo toro y sacrifícalo en holocausto sobre la leña de la imagen de acera que habrás de cortar. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se decían unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, el hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que contendiere por él, que muera mañana. Si es un dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar.
Y aquel día llamó él a Gedeón Jerobbaal, porque dijo, pleitee Baal contra el que derribó su altar. Y todos los madianitas, y amalecitas, y orientales, se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Pero el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó la trompeta, Abiezer se reunió con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se reunió con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, y a Zabulón, y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimiendo el vellón sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solo el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Entonces, Jerobbaal, el cual es Gedeón, se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto al pozo de Arod, de modo que el ejército de los madianitas estaba al lado norte de ellos, junto al collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar, que lo oiga el pueblo, diciendo, el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí yo te los probaré, y será que del que yo te dijere, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te dijere, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llevándola con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y que se vaya toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y tomada provisión para el pueblo en sus manos, y sus trompetas, envió a todos los demás israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú al campamento con Fura tu criado. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás contra el campamento. Y él descendió con Fura su criado a los puestos avanzados de los hombres armados que estaban en el campamento. Y Madián, y Amalec, y todos los orientales, estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su compañero, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, y he aquí que vi un pan de cebada que rodó hasta el campamento de Madián, y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda quedó tendida. Y su compañero respondió, y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, que Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en las manos de todos ellos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí, y haced como yo hiciere, de aquí que cuando yo llegare a las afueras del campamento, como yo hiciere, así haréis vosotros. Y cuando yo tocare la trompeta, y todos los que estarán conmigo, entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, la espada de Jehová y de Gedeón. Llegó pues, Gedeón, y los 100 hombres que llevaba consigo, a las afueras del campamento, al comienzo de la vigilia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la mano derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, la espada de Jehová y de Gedeón. Y cada uno permaneció en su lugar en derredor del campamento, y todo el ejército madianita echó a correr,
y huyeron gritando. Mas los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, hacia Serera, y hasta el término de Abel-Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, y de Aser, y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros a todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas, y tomadles las aguas hasta Bet-bara y el Jordán. Y juntos todos los hombres de Efraín, tomaron las aguas de Bet-bara y el Jordán. Y tomaron 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la roca de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb, y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Y los hombres de Efraín le dijeron, ¿por qué nos has hecho así, que no nos llamaste cuando ibas a la guerra contra los madianitas? Y lo regañaron duramente. Y él les respondió, ¿qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián, ¿y qué pude hacer yo en comparación con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán para pasar, él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿está ya la mano de Seba y Salmuna en tu mano, para que tengamos que dar pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, pues cuando Jehová hubiere entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinas y abrojos del desierto. Y de allí subió a Peniel, y les habló las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército de como 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el campamento de los orientales, y los muertos habían sido 120,000 hombres que sacaban espada. Y subiendo Gedeón hacia los que habitaban en tiendas, a la parte oriental de Nova y de Jobea, hirió el campamento, porque el ejército estaba seguro. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió, y capturó a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y atemorizó a todo el ejército. Y Gedeón hijo de Joás volvió de la batalla antes que el sol subiera. Y tomó un joven de los de Sucot, y preguntándole, él le dio por escrito los principales de Sucot y sus ancianos, 77 varones. Y entrando a los de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, sobre los cuales me injuriasteis, diciendo, ¿está ya la mano de Seba y de Salmuna en tu mano, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinas y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos ni más ni menos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran, hijos de mi madre, vive Jehová, que si les hubierais guardado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Yiter su primogénito, levántate, y mátalos. Mas el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues aún era muchacho. Entonces dijo Seba y Salmuna, levántate tú, y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó, y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor, tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová será vuestro señor. Y les dijo Gedeón, deseo haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su despojo. Porque traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron, de buena gana los daremos. Y tendiendo una ropa de vestir, echó allí cada uno los zarcillos de su despojo. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas, y joyeles, y vestiduras de púrpura que portaban los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un ephod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel fornicó tras de ese ephod en aquel lugar, y fue por tropiezo a Gedeón y a su casa. Así fue humillado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más levantaron su cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón.
Y Jerobbaal hijo de Joás fue, y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que salieron de su muslo, porque tuvo muchas esposas. Y su concubina que estaba en Siquelm, también le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón hijo de Joás en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Y aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse en pos de los Baales, e hicieron de Baal Berit su dios. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. Ni correspondieron con bondad a la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y se fue Abimelec hijo de Jerobbaal a Siquelm, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que habléis a oídos de todos los de Siquelm, ¿qué os parece mejor, que todos los hijos de Jerobbaal, 70 hombres, reinen sobre vosotros, o que reine sobre vosotros un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro, y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre a oídos de todos los de Siquelm todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelec, porque decían: Nuestro hermano es. Y le dieron 70 piezas de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos, que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobbaal, 70 varones, sobre una piedra, más quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Y reunidos todos los de Siquelm con toda la casa de Milo, fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquelm. Y cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó, y les dijo: Oídme, varones de Siquelm, que Dios os oiga. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: He de dejar mi aceite, con el cual por mí honran a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, por ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo: Anda tú, reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, y aseguraos debajo de mi sombra, y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si lo habéis hecho bien con Jerobbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Pues que mi padre peleó por vosotros, y expuso su vida por libraros de mano de Madián. Y vosotros os levantasteis hoy contra la casa de mi padre, y matasteis sus hijos, 70 varones, sobre una piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquelm a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis obrado hoy con Jerobbaal y con su casa, entonces gozad de Abimelec, y que él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquelm y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquelm y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y huyó Jotam, y se fugó, y se fue a Beer, y allí se estuvo por causa de Abimelec su hermano. Y después que Abimelec hubo reinado sobre Israel 3 años, entonces Dios envió un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquelm. Y los hombres de Siquelm traicionaron a Abimelec, para que la crueldad hecha a los 70 hijos de Jerobbaal, y la sangre de ellos, viniera a ponerse sobre Abimelec su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquelm que lo ayudaron a matar a sus hermanos. Y los de Siquelm le pusieron acechadores en las cumbres de las montañas, los cuales robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, y se lo hicieron saber a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos, y se pasaron a Siquelm, y los de Siquelm pusieron su confianza en él. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñas y pisaron la uva, e hicieron fiesta, y entrando en el templo de su Dios, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. Y Gaal hijo de Ebed dijo: ¿Quién es Abimelec y qué es Siquelm, para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobbaal? ¿Y no es Zebul su asistente? Servid a los varones de Jame padre de Siquelm, mas, ¿por qué habíamos de servirle a él? Quisiera Dios que este pueblo estuviera bajo mi mano. Yo echaría luego a Abimelec. Y decía a Abimelec: Aumenta tus escuadrones, y sal. Y Zebul alcalde de la ciudad,
oyendo las palabras de Gaal hijo de Ebed, se encendió en ira, y envió mensajeros secretamente a Abimelec, diciendo, He aquí que Gaal hijo de Ebed y sus hermanos han venido a Siquem, y aquí, que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y será que por la mañana, al salir el sol, te levantarás y acometerás contra la ciudad, y aquí que cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se te presente la ocasión. Levantándose pues, de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal hijo de Ebed salió, y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, se levantaron de la emboscada. Y cuando Gaal vio al pueblo, dijo a Zebul, He allí pueblo que desciende de las cumbres de las montañas. Y Zebul le respondió, Tú ves la sombra de las montañas como si fueran hombres. Mas Gaal volvió a hablar, y dijo, He allí pueblo que desciende por medio de la tierra, y un escuadrón que viene camino del valle de Meonenim. Y Zebul le respondió, ¿Dónde está ahora aquel tu hablar, diciendo, ¿Quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues, ahora, y pelea contra él. Y Gaal salió delante de los de Siquem, y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec, delante del cual él huyó, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no morasen en Siquem. Y aconteció al siguiente día, que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 escuadrones, y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los mató. Y Abimelec y el escuadrón que estaba con él, acometieron con ímpetu, y pararon a la entrada de la puerta de la ciudad, y los otros 2 escuadrones acometieron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec combatió contra aquella ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que estaba en ella, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto todos los que estaban en la torre de Siquem, entraron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dicho a Abimelec que todos los hombres de la torre de Siquem estaban reunidos. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, Lo que me habéis visto hacer, apresuraos y haced lo mismo. Y así todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes, y acampó contra Tebes, y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fuerte, a la cual se retiraron todos los hombres y mujeres, y todos los habitantes de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al piso alto de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, se acercó a la puerta de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le quebró el cráneo. Entonces llamó apresuradamente al joven, su escudero, y le dijo, Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y el joven lo atravesó, y murió. Y cuando los hombres de Israel vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre matando a sus 70 hermanos. Y toda la maldad de los hombres de Siquem la hizo Dios volver sobre sus cabezas, y la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal, vino sobre ellos. Y después de Abimelec se levantó para librar a Israel, Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Isacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 villas, que se llamaron las villas de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Mas los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y Jehová se airó contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos, y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del amorreo,
que es en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, de Israel fue en gran manera afligido. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿No os libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los hijos de Amón y de los filisteos? También los de Sidón os oprimieron, y los de Amalec, y los de Maón, y clamasteis a mí, y yo os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad, y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te pareciere, solamente que ahora nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y su alma fue angustiada a causa de la aflicción de Israel. Y se juntaron los hijos de Amón, y acamparon en Galaad, y los hijos de Israel también se juntaron, y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿Quién es el que comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Él será cabeza sobre todos los que habitan en Galaad. Y Jefté, el galaadita era un hombre esforzado y valeroso, hijo de una ramera, al cual había engendrado Galaad. Y la esposa de Galaad también le había dado hijos, los cuales cuando fueron grandes, echaron fuera a Jefté, diciéndole, No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyendo, pues, Jefté a causa de sus hermanos, habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales con él salían. Y aconteció que después de días los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y como los hijos de Amón tenían guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron para traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, Ven y sé nuestro capitán para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿No me habéis aborrecido vosotros, y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros, y pelees contra los hijos de Amón, y nos seas cabeza a todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entrega delante de mí, ¿seré yo vuestra cabeza? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hacemos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su cabeza y capitán, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté embajadores al rey de los hijos de Amón, diciendo, ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra en mi tierra? Y el rey de los hijos de Amón respondió a los embajadores de Jefté, Por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, por tanto, devuélvelas ahora en paz. Y Jefté volvió a enviar otros embajadores al rey de los hijos de Amón, para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Mas subiendo Israel de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió embajadores al rey de Edom, diciendo, Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Mas el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Israel, por tanto, se quedó en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó en el otro lado de Arnón, y no entraron por el término de Moab, porque Arnón era la frontera de Moab. Y envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, y le dijo Israel, Te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su término, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jaasa, y peleó contra Israel. Pero Jehová, el Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los venció, y poseyó Israel toda la tierra del amorreo que habitaba en aquel país. Poseyeron también todo el término del amorreo desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que Jehová, el Dios de Israel, echó a los amorreos de delante de su pueblo Israel, ¿y lo has de poseer tú? ¿No poseerás tú lo que Quemos, tu Dios, te dé por posesión? Así poseeremos nosotros a todo aquel que echó Jehová nuestro Dios de delante de nosotros. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zipe, rey de Moab? ¿Tuvo el pleito contra Israel, o hizo guerra contra ellos?
cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están a los términos de Arnón, ¿por qué no las habéis reclamado en ese tiempo? Así que, yo en nada he pecado contra ti, mas tú me haces mal haciendo guerra contra mí, Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si en verdad entregas a los hijos de Amón en mis manos, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y Jefté pasó a donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y los hirió de grandísimo estrago desde Aroer hasta llegar a Mimit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas. Así fueron sometidos los hijos de Amón delante de los hijos de Israel. Y cuando Jefté llegó a su casa en Mispa, he aquí que su hija salió a recibirle con panderos y danzas, y ella era su hija única, fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y aconteció que cuando él la vio, rasgó sus ropas, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú eres de los que me afligen, porque he abierto mi boca a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová, haz de mí como salió de tu boca, pues que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y además dijo a su padre, permite que me sea hecho esto, deja que por 2 meses vaya yo y descienda por las montañas y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por las montañas. Y aconteció que pasados los 2 meses ella volvió a su padre, quien hizo con ella conforme a su voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel, que de año en año las doncellas de Israel iban a endechar a la hija de Jefté el Galaadita, 4 días en el año. Y reuniéndose los varones de Efraín, pasaron hacia el norte, y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos a fuego tu casa contigo. Y Jefté les respondió, yo tuve, y mi pueblo, una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de sus manos. Viendo, pues, que no me defendíais, puse mi vida en la palma de mi mano, y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová los entregó en mi mano. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Y juntando Jefté a todos los varones de Galaad, peleó contra Efraín, y los de Galaad hirieron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros sois galaaditas en medio de Efraín y en medio de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a Efraín, y era que, cuando alguno de los de Efraín que había huido, decía, ¿pasaré? Los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía, no. Entonces le decían, ahora, pues, di Sibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano, y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, luego murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de él juzgó a Israel Isán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Isán, y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su esposa era estéril, que nunca había dado a luz. Y el ángel de Jehová apareció a esta mujer, y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y no has dado a luz, mas concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora, te ruego, cuida que no bebas vino ni licor, ni comas cosa inmunda. Porque he aquí que concebirás,
y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo para Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás, y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni licor, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo para Dios hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró a Jehová, y dijo, oh, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente, y lo declaró a su marido, diciendo, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah, y siguió a su esposa, y así que llegó al varón, le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cúmplase pues, tu palabra. ¿Qué orden daremos al niño, y qué se ha de hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ella no comerá nada que proceda de vid que da vino, no beberá vino ni licor, ni comerá cosa inmunda, ha de guardar todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas no comeré de tu pan, y si quieres hacer holocausto, sacrifícalo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel era el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpliere tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es secreto? Y Manoah tomó un cabrito de las cabras y un presente, y lo sacrificó sobre una roca a Jehová, y el ángel hizo milagro a vista de Manoah y de su esposa. Pues aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar a vista de Manoah y de su esposa, los cuales se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su esposa. Entonces Manoah supo que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su esposa, ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Y su esposa le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no recibiría de nuestras manos el holocausto y el presente, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y descendiendo Sansón a Timnat, vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por esposa. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar esposa de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómala para mí, porque ésta agradó a mis ojos. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, y que él buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un cachorro de león que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová cayó sobre él, y lo despedazó como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, pero no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vino pues, y habló a la mujer que había agradado a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas, y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y llegado que hubo a donde estaban su padre y su madre, les dio también a ellos que comiesen, pero no les contó que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino, pues, su padre a la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros que estuviesen con él. A los cuales Sansón dijo, yo os propondré ahora un enigma, el cual si en los 7 días del banquete vosotros me declarareis y descubriereis, yo os daré 30 sábanas y 30 mudas de ropa. Mas si no me lo supiereis declarar, vosotros me daréis las 30 sábanas y las 30 mudas de ropa. Y ellos respondieron, exponnos tu enigma, y la oiremos. Entonces les dijo, del comedor salió comida,
y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Y aconteció que en el 7º día, dijeron a la esposa de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? ¿No es así? Y la esposa de Sansón lloró delante de él, y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues que no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y ¿lo había de declarar a ti? Y ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, y sucedió que el 7º día él se lo declaró, porque ella lo presionaba, y ella declaró el enigma a los hijos de su pueblo. Y al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová cayó sobre él, y descendió a Ascalón, e hirió 30 hombres de ellos, y tomando el despojo, dio las mudas de ropa a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se fue a casa de su padre. Y la esposa de Sansón fue dada a su compañero, con el cual él antes se acompañaba. Y aconteció después de días, que en el tiempo de la siega del trigo, Sansón visitó a su esposa con un cabrito, diciendo: entraré a mi esposa a la cámara. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: pensé que la aborrecías del todo, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala, pues, en su lugar. Y Sansón les respondió: yo seré sin culpa esta vez para con los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y atrapó 300 zorras, y tomando teas, y trabando aquellas por las colas, puso entre cada 2 colas una tea. Después, encendiendo las teas, echó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las gavillas amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les fue dicho: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó a su esposa y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos, y quemaron a fuego a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: así lo habíais de hacer, mas yo me vengaré de vosotros, y después cesaré. Y los hirió pierna y muslo con gran mortandad, y descendió, y habitó en la cima de la roca de Etam. Y los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se tendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Entonces 3000 hombres de Judá subieron a la cima de la roca de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte, y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron, diciendo: no, solamente te prenderemos, y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas, y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro, y el espíritu de Jehová descendió con poder sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y la tomó, e hirió con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno herí 1000 hombres. Y sucedió que cuando acabó de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramatlei. Y teniendo gran sed, clamó a Jehová, y dijo: tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces quebró Dios una muela que estaba en la quijada, y salieron de allí aguas, y bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar, Enacore, el cual está en Ley, hasta hoy. Y juzgó a Israel en días de los filisteos 20 años. Y fue Sansón a Gaza, y vio allí una mujer ramera, y entró a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón es venido acá. Y lo rodearon, y le acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue,
y se subió con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron, engáñale y mira en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo atormentemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser atormentado. Y Sansón le respondió, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no se habían secado, y ella le ató con ellos. Y ella tenía unos hombres al acecho en una cámara. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando siente el fuego, y no se supo en qué consistía su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado, y me has dicho mentiras, descúbreme pues, ahora, yo te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, con las cuales ninguna cosa se haya hecho, yo me debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas, y le ató con ellas, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en una cámara. Mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas, y tratas conmigo con mentiras. Dime, pues, ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela. Y ella hincó la estaca, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has revelado aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamado un hombre, le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos echaron mano de él, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas de bronce, para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, loaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que, alegrándose el corazón de ellos, dijeron, llamad a Sansón, para que divierta delante de nosotros. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y servía de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame, y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí, y en el techo había como 3000 hombres y mujeres, que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces Sansón clamó a Jehová, y dijo, oh Señor Jehová, te ruego que te acuerdes de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos, por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las cuales descansaba la casa, y estribó en ellas, la una con la mano derecha, y la otra con la izquierda. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y estribando con toda su fuerza, cayó la casa sobre los príncipes, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos más los que de ellos mató al morir, que los que había matado en su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre,
y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Hubo un hombre del monte de Efraín, que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, por lo que tú maldecías, y de los cuales me hablaste, he aquí que yo tengo este dinero, yo lo había tomado. Entonces su madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y luego que él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre dijo: yo ciertamente he dedicado de mi mano este dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición, ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y su madre tomó 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, y él le hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en casa de Micaía. Y este hombre Micaía tenía una casa de dioses, e hizo un efod y terafim, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, y peregrinaba allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá, para ir a donde encontrase lugar, y llegando al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, para de allí hacer su camino. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y me serás en lugar de padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, y vestidura, y tu comida. Y el levita se quedó. Acordó pues el levita en morar con aquel hombre, y él lo tenía como a uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y estaba en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me hará bien, porque tengo un levita por mi sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba para sí una heredad donde morar, porque hasta entonces no le había caído suerte entre las tribus de Israel por heredad. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de sus términos, hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: ide y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Y cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá, le dijeron: ¿quién te ha traído por acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues, ahora a Dios, para que sepamos si este viaje que hacemos será próspero. Y el sacerdote les respondió: ide en paz, que vuestro viaje que hacéis es delante de Jehová. Entonces aquellos 5 hombres partieron, y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los sidonios, sin que nadie en aquella región los humillase en cosa alguna, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues, ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región, y hemos visto que es muy buena, ¿y vosotros os quedáis quietos? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a poseer la tierra. Cuando allá llegaréis, vendréis a una gente confiada, y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Y partiendo los de Dan de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres armados con armas de guerra, subieron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy, he aquí, está detrás de Kiriat Jearim. Y pasando de allí al monte de Efraín, vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis cómo en estas casas hay efod y terafim, e imagen de talla y de fundición? Mirad pues, lo que habéis de hacer. Y llegándose allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres, que eran de los hijos de Dan, estaban armados con sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá, y tomaron la imagen de talla, y el efod, y el terafim, y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados con armas de guerra. Entrando pues, aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, y el terafim, y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo:
¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre, que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, del cual tomando el efod y el terafim, y la imagen, se vino entre la gente. Y ellos tornaron y se fueron, y pusieron los niños, y el ganado y el bagaje, delante de sí. Y cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía, se juntaron, y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros, y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Y él respondió, habéis llevado mis dioses que yo hice, y al sacerdote, y os fuisteis, ¿qué más me queda? ¿Y a qué propósito me decís, qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida, y la vida de los tuyos. Y yéndose los hijos de Dan su camino, y viendo Micaía que eran más fuertes que él, se volvió y regresó a su casa. Y ellos llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo reposado y seguro, y los hirieron a filo de espada, y prendieron fuego a la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían comercio con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay en Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad, y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron la imagen de talla, Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Y se levantaron la imagen de Micaía, la cual él había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Y aconteció en aquellos días, cuando no había rey en Israel, que hubo un levita que moraba como peregrino en los lados del monte de Efraín, el cual había tomado para sí a una concubina de Belén de Judá. Y su concubina cometió adulterio contra él, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá por tiempo de 4 meses. Y se levantó su marido, y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver, llevando consigo un criado suyo y un par de asnos, y ella le metió en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, le salió a recibir gozoso. Y le detuvo su suegro, padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo, y reposando allí. Y aconteció al 4.º día, cuando se levantaron muy de mañana, que él se levantó para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y levantándose el varón para irse, el suegro le constriñó a que tornase y pasase allí la noche. Y al 5.º día levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, te ruego que confortes ahora tu corazón. Y se detuvieron hasta que ya declinaba el día, y comieron ambos juntos. Se levantó luego el varón para irse, él, y su concubina, y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí el día declina para ponerse el sol, te ruego que pases aquí la noche, de aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y partió, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados, y con su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora, y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, antes pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven, lleguemos a uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabaa, o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que pertenece a Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los recibiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo, que a la tarde venía del campo de trabajar, del cual era del monte de Efraín, y moraba como peregrino en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel viajante en la plaza de la ciudad, y le dijo, ¿a dónde vas, y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a los lados del monte de Efraín,
de donde yo soy, y partí hasta Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Aunque nosotros tenemos paja y de comer para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre viejo dijo, pasea contigo, tu necesidad toda sea solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y metiéndolos en su casa, dio de comer a sus asnos, y ellos se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Y cuando estaban gozosos, he aquí, que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial, rodearon la casa, golpeando las puertas, y diciendo al hombre viejo dueño de la casa, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y saliendo a ellos aquel varón, amo de la casa, les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas, y haced con ellas como os pareciere, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Pero aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que aquel hombre tomó a su concubina y la trajo a ellos, y ellos la conocieron, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que se hizo de día. Y levantándose de mañana su señor, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino, y he aquí, la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate, y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 pedazos, y los envió por todos los términos de Israel. Y todo el que lo veía, decía, jamás se ha hecho ni visto cosa semejante, desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Consideradlo, tomad consejo y hablad. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina, para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon sobre mí la casa por la noche, con idea de matarme, y amancillaron a mi concubina tanto que ella murió. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, y los envié por todo el término de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó, y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni ninguno de nosotros volverá a su casa. Esto es lo que haremos ahora a Gabaa, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven provisiones para el pueblo, para que yendo contra Gabaa de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad, pues, ahora a aquellos hombres, hijos de Belial, que están en Gabaa, para que los matemos, y barramos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel. Antes los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaa, para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, además de los habitantes de Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos eran hombres de guerra. Se levantaron luego los hijos de Israel, y subieron a la casa de Dios, y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá subirá primero. Levantándose, pues, de mañana los hijos de Israel, acamparon contra Gabaa.
Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron en tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel tornaron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron, y lloraron delante de Jehová hasta la tarde, y consultaron a Jehová, diciendo, ¿tornaré a pelear con los hijos de Benjamín mi hermano? Y Jehová les respondió, subid contra él. Los hijos pues de Israel se acercaron el siguiente día a los hijos de Benjamín. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel, y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí delante de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la tarde, y sacrificaron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Faíns, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron, ¿volveré aún a salir en batalla contra los hijos de Benjamín mi hermano, o me quedaré quieto? Y Jehová dijo, subid, que mañana yo lo entregaré en tu mano. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa, como las otras veces. Y saliendo los hijos de Benjamín contra el pueblo, alejados que fueron de la ciudad, comenzaron a herir a algunos del pueblo, matando como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel, y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos, y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces, levantándose todos los de Israel de su lugar, se pusieron en orden en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, del prado de Gabaa. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla comenzó a agravarse, mas ellos no sabían que el mal se acercaba sobre ellos. Y Jehová hirió a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran muertos, pues los hijos de Israel habían dado lugar a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Entonces los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y se extendieron, e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Ya los israelitas estaban concertados con las emboscadas, que hiciesen mucho fuego, para que subiese gran humo de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel se volvieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a derribar heridos de Israel unos 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la llama comenzó a subir de la ciudad con una columna de humo, los benjamitas miraron hacia atrás, y aquí que el fuego de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el mal había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, mas el escuadrón los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así envolvieron a los de Benjamín, y los persiguieron y fácilmente los aplastaron enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la roca de Rimón, y de ellos recogieron 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom, y mataron de ellos 2,000 hombres. Así todos los que de Benjamín murieron aquel día, fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto, a la roca de Rimón, y se estuvieron en la roca de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín, y los mataron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad, como a las bestias y todo lo que encontraron, también pusieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Y los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por esposa. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la tarde delante de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto, y dijeron: Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y aconteció que al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, y edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel:
¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión cerca de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron, una tribu es hoy cortada de Israel. ¿Qué haremos en cuanto a esposas para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les hemos de dar nuestras hijas por esposas. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión. Porque el pueblo fue contado, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron, diciendo, ide y herida filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y los niños. Mas haréis de esta manera, mataréis a todo varón, y a toda mujer que hubiere conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido hombre en ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la roca de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por esposas las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo dolor a causa de Benjamín, de que Jehová hubiese hecho mella en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos acerca de esposas para los que han quedado? Porque han sido muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, que haya herencia para los que han escapado de Benjamín, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar esposas de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado, diciendo, maldito el que diere esposa a los de Benjamín. Y dijeron, he aquí cada año hay fiesta de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo, id, y poned emboscada en las viñas. Y estad atentos, y aquí, si las hijas de Silo salieren a bailar en corros, vosotros saldréis de las viñas, y arrebataréis cada uno esposa para sí de las hijas de Silo, y os iréis a tierra de Benjamín. Y será que cuando sus padres o sus hermanos vinieren a quejarse ante nosotros, nosotros les diremos, tened piedad de ellos por causa de nosotros, pues que nosotros en la guerra no tomamos esposas para todos, que vosotros no se las habéis dado, para que ahora seáis culpables. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, pues tomaron esposas conforme a su número, pillando de las que danzaban, y yéndose luego, se regresaron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos.